Estimados colegas abogados penalistas, apreciados estudiantes de Derecho y público en general, hoy nos convoca un tema de profunda sensibilidad, análisis social y jurídico, como es la violencia doméstica en Venezuela. Este flagelo que históricamente ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres, cuya erradicación es un imperativo ético y legal, tal como lo consagra nuestra Constitución y la Ley Orgánica sobre Derechos de las Mujeres a una vida libre de violencia. Sin embargo, en este caso que vamos a hablar y vamos a estar reflexionando de forma jurídica y ciudadana, debemos abordar una arista compleja y delicada. La posibilidad, que aunque no por ello menos trascendente, del abuso del derecho, la manipulación y la mentira en las denuncias penales y demandas civiles dentro del ámbito de la convivencia familiar. Nuestra Carta Magna, llámese Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 2, 19, 21 y 46, cimienta la protección de todo individuo contra la violencia, sin distinción de género, y la dignidad humana, la igualdad ante la ley y el derecho a la integridad personal son pilares que amparan tanto a la mujer como al hombre. La jurisprudencia de nuestra Sala Constitucional en el fallo, como es la sentencia número 168 del 15 de febrero del 2001, ha sido enfática en la prohibición de discriminación, principio que debe iluminar cada actuación judicial. La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, si bien enfocada en la protección femenina, también define categorías amplias de violencia que en esencia no excluye actos dañinos sufridos a hombres y los mecanismos de denuncia y las medidas de protección que establece esa teoría contemplada en esa ley de protección debería estar al alcance de toda víctima. No obstante, el ejercicio del derecho, incluso aquel destinado a la protección, no es absoluto, pues el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil claramente nos advierte contra el abuso, contra la utilización de las herramientas legales con la única intención de dañar o sin un interés legítimo. Y en el intrincado escenario de las relaciones familiares disfuncionales, la línea entre la legítima búsqueda de la protección y la instrumentación de la ley con fines negativos y malvados puede volverse peligrosamente difusa. Un hombre que se enfrenta a una denuncia basada en la manipulación o la falsedad se ve despojado de la presunción de inocencia, un principio cardinal de nuestro sistema penal,
reiteradamente definido por la Sala de Casación Penal de nuestro máximo organismo judicial, el Tribunal Supremo de Justicia. Por cierto, en la sentencia número 338 del 13 de junio del 2013 se habla libertad y estabilidad emocional y económica que puede verse gravemente comprometida por las acusaciones infundadas a estos seres humanos. Los tribunales de violencia contra la mujer, a pesar de su denominación de ser contra la violencia de la mujer, tienen una alta responsabilidad de administrar justicia de manera imparcial. Y debe ser todos guardianes de la protección efectiva de las víctimas reales. Pero también escudos contra la injusticia de condenar a algún ser humano basándose en relatos mendaces o tergiversados que afectan el debido proceso, consagrado en el artículo 49 de nuestra Constitución y desarrollado de igual manera en la jurisprudencia de la Sala Constitucional, que tiene el número 937 del 19 de junio del 2001. Esa jurisprudencia exige investigaciones exhaustivas, valoración objetiva de las pruebas y decisiones sólidamente motivadas. Nuestro Código Penal, en su artículo 240, tipifica la falsa denuncia. Sin embargo, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, específicamente en la sentencia número 170 del 27 de marzo del 2007, nos recuerda la dificultad probatoria para demostrar la intención maliciosa detrás de una acusación falsa, especialmente en el complejo entramado de las relaciones íntimas. Estimados colegas, abogados, estudiantes de derechos, penalistas, litigantes, doctores, apreciados estudiantes del derecho y público en general, hoy, al reflexionar sobre la violencia doméstica en Venezuela, debemos adentrarnos en una realidad aún más sombría y compleja, como es el noble propósito de proteger a las víctimas, y que éste puede ser pervertido por el fraude procesal, el perjurio y los abusos sistemáticos que afectan a hombres en diversas circunstancias, como se ha discutido en muchas oportunidades en la sentencia de nuestra máxima autoridad judicial. Nuestra Constitución y las leyes buscan erradicar la violencia en el hogar, protegiendo la dignidad y la igualdad de todos. Sin embargo, la sombra del fraude procesal, tipificado en nuestro ordenamiento jurídico como una grave afrenta a la administración de justicia, puede teñir de injusticias las denuncias y demandas si se le suma el perjurio, el juramento falso ante el tribunal, los cuales erosionan la base misma de la verdad procesal. El Código Penal venezolano, en su artículo 242, claramente tipifica el delito de falso testimonio o perjurio, sancionados a quien declare falsamente bajo juramento ante una autoridad competente.
lo cual subraya la importancia de la veracidad en los procesos judiciales. Es crucial reconocer que el abuso del derecho y la manipulación no discriminan por género, ni por edad, ni por condición socioeconómica o estado civil. El fraude procesal, como lo ha reconocido nuestra jurisprudencia, aunque no siempre específicamente en los casos de violencia doméstica, implica la utilización de artimañas y engaños para inducir al error al juez y obtener una decisión injusta. Y en el contexto de la violencia doméstica, esto puede ser muy peligroso, puede afectar a la víctima, manifestándolo en pruebas falsas, tergiversación de los hechos o las omisiones deliberadas de información que son cruciales para resolver una sentencia. También el perjurio sancionado en el Código Penal socava la confianza en el testimonio judicial y cuando un denunciante jura decir la verdad y deliberadamente miente o distorsiona los hechos, se atenta directamente contra la administración de justicia y se pone en grave riesgo la libertad y patrimonio del acusado, de la víctima, del imputado. Es imperativo reconocer la vulnerabilidad particular de los ciertos hombres o grupos de hombres ante estas prácticas. Hombres jóvenes, trabajadores, pueden ser blancos de acusaciones falsas en el contexto de las relaciones laborales o sentimentales fallidas, afectando su derecho al trabajo, protegido en el artículo 87 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hombres desempleados o de bajos recursos pueden carecer de los medios económicos para una defensa robusta, eficiente, eficaz, quedando en estado de indefensión ante las acusaciones, incluso infundadas, a pesar de que el artículo 257 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza el acceso a la justicia. Hombres de altos ingresos pueden ser objetos también de denuncias fraudulentas en procesos de divorcios o disputas económicas, buscando obtener provecho o ventajas patrimoniales injustas, vulnerando su derecho a la propiedad consagrado en el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil en materia de divorcio, como lo establece la sentencia número RC 000681 del 29 de octubre del 2015, donde exige pruebas fehacientes para las decisiones judiciales en relación a este aspecto. Finalmente, hombres solos, sin familias, pueden carecer del apoyo emocional y testimonial de una red familiar sólida, lo que dificulta la refutación de las acusaciones, quedando estas personas en estado de víctima en una posición de mayor indefensión ante el sistema judicial.
El Código Orgánico Procesal Penal del 2021, en su artículo 8, establece la presunción de inocencia, garantizando que toda persona acusada de un delito sea tratada como inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Un principio que debe ser celosamente custodiado en casos de violencia doméstica, donde las acusaciones pueden ser fácilmente instrumentadas. Es crucial, amigas y amigos, que nuestra jurisprudencia evolucione para abordar el fraude procesal y el perjurio en el contexto de violencia doméstica, reconociendo que estos vicios pueden afectar cualquier proceso, cualquier tipificación y a cualquiera persona que esté en situación de víctima, independientemente de su género. Y la aplicación del artículo 11 del Código de Procedimiento Civil sobre el abuso del derecho debe ser interpretada y aplicada con mayor rigor. En estos casos, exigiendo pruebas concretas de intenciones dañinas o falta de fundamento de la acción legal. La Sala de Casación Penal, al analizar el delito de falsa denuncia, contemplado en el artículo 240 del Código Penal, debe considerar particularmente las denuncias dinámicas familiares y la necesidad de pruebas obtenidas que demuestren la falsedad de la acusación, más allá de la mera contradicción de un testimonio en particular. Y la jurisprudencia debe establecer criterios claros para la valoración de la credibilidad de los denunciantes y la detención de posibles motivaciones posteriores. Para mitigar el riesgo de fraude y perjurio, debemos buscar menoscabar la protección de las víctimas reales, procurando que se protejan más, que se cuiden más, que se verifique la veracidad de las denuncias. Debe haber un mayor rigor probatorio, donde los tribunales deben exigir pruebas objetivas y corroborativas antes de dictar medidas cautelares o sentencias condenatorias, tal como lo ha señalado la jurisprudencia en materia probatoria en la sentencia número 235 de la Sala de Casación Penal del 28 de abril del 2011. Esta sentencia, amigas y amigos, establece que deben hacerse evaluaciones psicológicas especializadas donde la jurisprudencia debe fomentar la realización de los peritajes psicológicos para evaluar la credibilidad de los testimonios y la posible existencia de manipulación de las pruebas, de los argumentos, de las declaraciones de los testigos, siguiendo los instrumentos que son necesarios para hacerlas efectivas. Esto está en concordancia con la sentencia número RC 000580 del 15 de septiembre de 2016, donde se establece también sanciones efectivas contra el fraude y el perjurio, donde la jurisprudencia debe respaldar la aplicación rigurosa
de los artículos 177 del Código de Procedimiento Civil y 242 del Código Penal, cuando se demuestre fehacientemente la comisión de estos delitos. Amigas y amigos, la capacitación especializada donde los jueces y fiscales deben recibir formación específica para detectar inconsistencias y posibles manipulaciones en denuncias de violencia doméstica son imperativas, sin caer en estereotipos de género, pero con una aguda conciencia del riesgo instrumental al aplicar esas pruebas. La revisión judicial exhaustiva, donde la jurisprudencia debe garantizar mecanismos de revisión efectivos para las decisiones tomadas en casos de violencia que permita a los acusados impugnar medidas injustas o basadas en pruebas insuficientes. En consonancia con el derecho a la doble instancia y la tutela judicial efectiva, que haya una vinculación. El Código Orgánico Procesal Penal del 2021 en su artículo 23 establece el derecho de las víctimas a acceder a los órganos de administración de justicia, de forma que sea gratuita, expedita, pero este derecho no debe menoscabar el derecho del imputado a un juicio justo y a la presunción de inocencia, tal como lo consagra el artículo 8 del mismo código. Estimados colegas, abogados, litigantes, penalistas, estudiantes de derecho y públicos interesados en el derecho, la lucha contra la violencia doméstica o del hogar debe ser una lucha por la justicia para todos, sin discriminación de género, no porque seas hijo, niño, no porque seas hombre, no porque seas mujer, sino para todos por igual. No podemos permitir que la legítima protección de la víctima se convierta en una herramienta para el atropello de los derechos de seres humanos, de hombres, de niños, de personas de la tercera edad. Nuestra labor como abogados litigantes es ser la voz de aquellos cuyos derechos son silenciados. Ese derecho silenciado se presenta en esas acusaciones injustas, en esa manipulación de información, manipulación de testigos. Debemos exigir un sistema judicial que opere con imparcialidad, que valore las pruebas objetivamente y que garantice el debido proceso para todos, sin importar su género. La jurisprudencia venezolana tiene oportunidad y obligación de desarrollar líneas más claras, que sean contundentes en la protección de los derechos de los hombres, de las mujeres, de los niños, de las personas de la tercera edad, los abuelos, recordando que la justicia no tiene género y que la justicia no discrimina y que el atropello de los derechos de cualquier ciudadano es una afrenta a los principios fundamentales de nuestro derecho constitucional. Debemos defender con vehemencia los derechos de los atropellados, de los hombres, de las mujeres, de los niños,
de las abuelas. Luchemos contra la injusticia y trabajemos juntos por un sistema legal que garantice la verdad y la equidad para todos. El Código Orgánico Procesal Penal del 2021, en diversos artículos, regula la admisión y valoración de pruebas. Entre ellos tenemos el artículo del 196 al 202, donde declara la realización de la audiencia preliminar. El artículo 309, donde se establece el desarrollo del juicio oral. El artículo 318, sobre las etapas procesales, donde la defensa del acusado debe ser ejercida con plenitud para garantizar su derecho. Bueno, amigas, amigos, esto es un análisis reflexivo y resumido en forma de síntesis de la problemática que se pueden presentar en situaciones de violencia familiar y que podemos subsanarla a través de un análisis equitativo, equilibrado y justo de los deberes y los derechos de todas las personas a tener una vida libre de violencia para todos los géneros, femenino, masculino, edades, sin discriminación alguna. Todos tenemos el derecho de vivir en un espacio sin violencia, donde se garantice nuestro desarrollo individual pleno como seres humanos. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención, esperando que esta información les sirva para sus futuras diligencias, consultas, inquietudes, tanto a los abogados litigantes, a los doctores en derecho, a las personas en general, a los estudiantes de derecho. Les ha disertado el día de hoy su abogado Leonardo Velázquez. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.